Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Hablar de los apóstoles de Jesús es para mí una gran bendición, porque ellos fueron quienes experimentaron, caminaron con Jesús y vieron todos los prodigios que Jesús hacía. Fue una fuente de primer grado. Por eso hablar de los apóstoles es algo especial para un servidor. Hoy, en su programa, no solamente voy a hablar o vamos a hablar de un apóstol, sino de dos, Felipe y Santiago. Felipe, que siempre tenía preguntas para Jesús, inquieto por saber más. Y Santiago el Santo, que estaba siempre orando por su pueblo y siempre estaba intercediendo por ellos. ¿Quieres saber un poquito más sobre la vida de estos dos grandes apóstoles, Felipe y Santiago? Quédate con nosotros y ya regresamos en un momento. Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a su programa. Como siempre, para mí y para mis invitados tan especiales que tengo en este programa, es una gran bendición que nos acompañen. Siempre les quiero dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y darles las gracias por seguirnos acompañando en estos programas, que esperamos y pedí a Dios mucho para que así sea, que les siga ayudando el ejemplo de estos grandes santos que estamos presentando para ustedes con mucho cariño y con mucho amor. Hoy tenemos el 2 por 1. ¿Y qué significa esto? Que tenemos dos apóstoles el día de hoy que les vamos a hablar en este programa. Santiago y Felipe, dos grandes seguidores de Cristo que dieron su vida para la evangelización y sobre todo que también sufrieron el martirio. Para hablar de estos dos grandes apóstoles no me encuentro solo como siempre. Tengo un gran sacerdote que me acompaña y que es muy fiel a este programa, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Padre Luis Fernando Mejía, bienvenido de nuevo a tu programa, Padre. Bienvenido. Muchísimas gracias, Padre, nuevamente. Y bueno, contento, ¿verdad?, de poder estar en estos programas y especialmente meditando acerca de estos grandes apóstoles, ¿verdad?, y estos que fueron los que de primera mano, ¿verdad?, escucharon a Jesús hablar, ¿verdad?, y que empezaron a seguir a Jesús y después, ¿verdad?, empezaron también ellos a predicar esta buena nueva de Jesús en muchos lugares, ¿verdad? Padre, yo me estaba reflexionando, estaba pensando, ¿te imaginas qué hermoso haber sido para los apóstoles cuando escucharon su nombre de la boca de Jesús y que le dijera, Felipe, Santiago, sígueme? Imagínate la emoción, imagínate aquello tan hermoso, porque te acuerdas, Padre, que hemos hecho varios programas tú y yo, y una de las cosas que en un programa habíamos hablado es que antes los discípulos escogían al maestro. Exacto. Y aquí con Jesús es al revés. ¿Cómo ves esta invitación tan especial de Jesús cuando iba llamando a cada uno de los apóstoles? Yo creo que al principio fue esa sorpresa, ¿no? De quién es este hombre que me está hablando a que yo lo siga a él, cuando la costumbre era al contrario. Revés, sí. Entonces yo creo que para ellos primero eso fue esa sorpresa. ¿Por qué me llama? ¿Por qué me está escogiendo a mí? ¿Quién es este hombre que se atreve a pedirme que yo lo siga? No que yo tome la decisión de seguirlo, sino él me escoge y luego, claro, ¿verdad?, ellos aceptaron esa invitación. Él me escoge y yo respondo. Exacto. Y qué bonito, porque
Padre, los apóstoles que vamos a hablar en este programa, Felipe y Santiago, pues me imagino, y bueno, quiero pensarlo, vamos a hablar un poquito de esto. Ellos ya habían escuchado hablar de Jesús antes de que Jesús les llamase. Por ejemplo, Felipe, ¿verdad? Entonces sabemos que Felipe fue un apóstol o discípulo, más bien, un discípulo de Juan el Bautista. Y como sabemos que Juan el Bautista siempre estaba hablando de Jesús y siempre se los estaba señalando. Después de mí viene alguien más grande y yo no me atrevo a desatarle las correas de sus sandalias. Imagino que lo iba introduciendo la persona de Jesús, y me imagino que sus discípulos de Juan ya tenían como la idea quién era Jesús. Sí, así es. Yo creo que para ese tiempo ya Jesús empezaba a cobrar esta fama, y ya Juan el Bautista era un profeta famoso, ¿verdad? Ya la gente lo seguía también, mucha gente seguía a Juan el Bautista, iban a que incluso hasta las autoridades iban y escuchaban a Juan el Bautista. El mismo Herodes, ¿verdad?, le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Y entonces que Juan el Bautista señale a Jesús todavía como alguien más importante que él, pues claro que eso también me ha sorprendido, eso también pues les llamó mucho la atención a Felipe y a Santiago. Entonces yo veo aquí, Padre, cómo los discípulos de Juan ya tenían una noción quién era Jesús, ¿verdad? Por todo lo que él ya les había dicho. Entonces no era algo nuevo y sorprendente cuando ya Juan el Bautista lo señala que ya viene el Cordero de Dios. Entonces imagínate en esto. Pero vamos a ver, Padre, vamos a concentrarnos en los dos apóstoles que vamos a hablar más directamente en este programa. Felipe, ¿de dónde viene Felipe, Padre? Bueno, lo que conocemos, ¿verdad?, dice que nació en Betsaida antes de seguir a Jesús. Como ya lo mencionamos, también discípulo de Juan el Bautista, ¿verdad? Fue uno de los primeros a los que Jesús llamó, ¿verdad? De los primeros a los que él ya, de todos los discípulos que empezaron a seguir a Jesús, fueron de los que empezó a escoger del grupo más cercano a Jesús, ¿verdad? Fueron de los primeros. Y pues también, ¿verdad?, hay varios lugares donde se le menciona a Felipe, ¿verdad? No conocemos a detalle mucho de su historia, de su familia, cuando empezó a seguir a Jesús, pero sí, ¿verdad?, esto es lo que ya los evangelios nos dicen. Sí, es lo que te iba a mencionar, Padre, que de Felipe no se sabe mucho de su niñez, de su familia. Simplemente aparece como en el evento del bautizo de Jesús. De ahí es donde empieza a aparecer y donde empieza más que todo a oír de Jesús, bueno, por parte de Juan el Bautista. Pero, Padre, es interesante ver cómo este personaje, aunque no nos habla mucho de su niñez, de su juventud, de su familia, pero para mí fue un discípulo, un apóstol, ahora que ya ha sido llamado por Jesús, bien interesante, porque siempre tiene como preguntas, y se me hacen preguntas muy importantes, muy interesantes, que le hace a Jesús directamente. Se me afigura un poquito como al estilo a Pablo, ¿no? Que siempre está haciendo preguntas, que siempre está ahí, que está junto a Jesús. Y bueno, varios apóstoles hicieron algunas preguntas a Jesús, pero él es uno de los que más resalta en los evangelios, que es bien preguntón, Padre. Sí, yo creo que ahí podemos ver un poquito de esa personalidad de Felipe, ¿verdad? Una personalidad inquieta, ¿verdad? Alguien que no se conformaba, sino que quería saber siempre más, ¿verdad? Siempre quería tener más información. Entonces, yo creo que ahí podemos distinguir un poquito de esa personalidad de Felipe. Recordemos que cuando estaba Jesús predicando a la multiplicación de aquellas personas que estaban allí, donde multiplicó los panes, que Jesús ya sabía lo que iba a hacer, el milagro de multiplicar los peces y los panes. Le preguntó, le dijo, ¿de dónde sacamos tanta comida para toda esta gente? Y él le dice a Felipe, y claramente lo dice en los evangelios, el evangelio, que le hizo esta pregunta para probarlo. Para probar su fe. Yo creo que Jesús veía la inquietud, como dices tú, de este apóstol, y le dice, ¿de dónde vamos a sacar? Para probarlo nada más. Y Felipe dice, bueno, pues esto no nos va a alcanzar ni 200 denarios para que las personas que están aquí tengan un pedacito. Pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer, el milagro de multiplicar los panes y los peces. La inquietud de este muchacho ahí, de este hombre, ¿verdad?, que dijo, ¿cómo le vamos a hacer? Así es.
Y bueno, pues ya después verán ellos con sorpresa, ¿verdad?, lo que Jesús iba a hacer con todo esto. Y nosotros nos vamos a sorprender más cuando veamos más la intervención de este gran apóstol Felipe, pero Padre, lo vamos a hacer cuando regresemos. Ustedes no se vayan y ya regresamos en unos instantes. Pues así es, Padre, este gran apóstol inquieto que quiere saber más, que quiere conocer más. Él también le pregunta o le dice a Jesús más bien, muéstranos al Padre. Sabemos ese pasaje muy típico, muy popular de la Biblia, que incluso yo lo uso muchísimo para ese pasaje, para los funerales. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hace contigo y estoy contigo y todavía me dices, muéstrame al Padre. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí, Padre? ¿Qué es lo que piensas que pasa con este apóstol que le dice a Jesús, muéstrame al Padre y eso nos basta? ¿Qué estaría pasando? Sabemos que no nos podemos meter a la mente de este gran apóstol Felipe, pero más o menos, ¿qué intuyes tú? ¿Por qué quería esa prueba de muéstrame al Padre? Sí, bueno, recordemos que para este tiempo también Jesús empieza a despedirse de ellos. Ese es el momento en el que Él también empiezan estas palabras de despedida. Y entonces claro que ellos se sienten inquietos, ¿verdad? Y empiezan ellos también a tratar de ver quién es realmente Jesús, quién es este hombre, ¿verdad?, que ya para ese tiempo Felipe sabe que es alguien totalmente distinto a los maestros que ellos sabían de su tiempo, pero además, ¿verdad?, intuyen esta fuerza de Jesús, esta fuerza divina, y le dicen, bueno, queremos conocer, muéstranos al Padre. Jesús, ¿verdad?, les va a revelar en ese momento que Él y el Padre son una misma, ¿verdad?, son lo mismo, y el que me ve a mí, ve al Padre, ¿verdad? Y entonces es como diciéndoles que lo vean, ¿verdad?, de una manera. Lo estás viendo, aquí estoy viendo, yo. Sí. Yo estoy. Y claro que se refiere Jesús a esa imagen, ¿verdad?, del Padre, de esa imagen misericordiosa, esa imagen amorosa del Padre. Pues es Jesús, ¿verdad?, el reflejo de esa imagen, y eso es lo que Jesús quiere decirle, ¿verdad, Felipe? Sí, porque Jesús es bien claro. Le dice, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y todavía no me conoces. Para mí le está diciendo a Jesús, oye, ¿me estás viendo a mí? Estás viendo al Padre. Entonces, ¿por qué me preguntas, muéstrame al Padre? ¿Acaso no crees que el Padre está en mí y yo en el Padre? ¿No crees tú en eso? Y todavía has estado tanto tiempo siguiéndome. Pues Jesús le dice, ¿verdad?, la unidad, ¿verdad?, esa unidad entre el Padre, el Hijo y por supuesto el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Pues Padre, este gran apóstol sabemos que estuvo también en el evento el día de Pentecostés, y ahí donde estaban todos los apóstoles reunidos junto con la Santísima Virgen. Padre, dicen que en este momento, en el día de Pentecostés, San Felipe apóstol, tomó una fuerza grandísima para irse a predicar, bueno, como todos los apóstoles, pero él se fue a predicar y a cambiar el mundo. ¿Cómo ves tu, Padre, esta fuerza de este gran apóstol? Sí, ahí lo vemos, ¿no? Junto con todos los apóstoles recibieron una fuerza distinta. Muchos se quedaron en Jerusalén, pero otros empezaron a salir salieron de Jerusalén y empezaron a recorrer, ¿verdad?, ciudades. Y ahí lo vamos a ver, ¿verdad?, también a Felipe en camino, ¿verdad?, a otras ciudades cercanas allí a Jerusalén, predicando siempre la palabra, aprovechando toda oportunidad para predicar, ¿verdad?, la buena nueva de Jesús. Sí, dicen, ¿verdad?, que empezó allí y después se fue cercano a Turquía, a los países cercanos de Jerusalén, para llevar el evangelio a todos aquellos que no habían escuchado de Cristo. Pero Padre, para mí la admiración de estos grandes apóstoles es el celo sobre Jesús, el celo sobre la doctrina, el celo de cómo llevar esta evangelización a aquellos que no conocían a Jesús. Y para mí, qué hermoso lo hicieron, Padre. No tuvieron miedo y no les fue fácil la predicación, tuvieron obstáculos, tuvieron muchas cosas negativas en sus vidas, pero más sin embargo nunca se dieron por vencido. Sabemos que tuvo problemas San Felipe apóstol de haber predicado el evangelio de Jesús. ¿Cuál fue uno de los obstáculos que podemos mencionar en este programa, Padre?
Sabemos que donde llegaban, ¿verdad? Empezaban también a atraer a mucha gente, ¿verdad? Por los prodigios, por las palabras y por los prodigios que realizaban. Entonces, siempre autoridades de donde llegaban empezaban también ellos a sentir, ¿verdad? Envidia, empezaban a contrariar, ¿verdad? a los apóstoles, y entonces pues varios de ellos tuvieron que los castigaban, ¿verdad? Les prohibían que siguieran hablando acerca de Jesús, y pues ya sabemos, ¿verdad? Que los de los 12 apóstoles, el único que no muere martirizado es San Juan evangelista, pero todos los demás padecieron el martirio, ¿verdad? Padecieron los castigos y padecieron el martirio al final de cuentas, ¿verdad? ¿Cómo murió, padre? Sabemos que entregó la vida predicando y incomodó a muchas personas por cómo atraían las personas hacia ellos y cómo la gente creía en la nueva evangelización del cristianismo, y por eso le dieron muerte. Pero vamos a hablar de su tiempo final aquí en la tierra. ¿Cómo fue su muerte? Sí, bueno, en los evangelios no narran nada, ¿verdad? Ni el Nuevo Testamento dice nada acerca de cómo fue, pero la tradición, ¿verdad? Dice que fue azotado y después fue colgado en una cruz, ¿verdad? Igual que su maestro, y al final de cuentas muere, ¿verdad? Ahí en una cruz, ¿verdad? Martirizado. Crucificado como Cristo. Pues me imagino que Dios se lo llevó al cielo y está con él también, ¿verdad? Gozándose de su gloria. Pues así fue la vida de este gran apóstol, Felipe, y ojalá que nos ayude a nosotros para que sigamos a Cristo radicalmente. Pues hoy, como decía, tenemos el 2x1 y lo hacemos de hablar de estos dos apóstoles porque su fiesta es el mismo día. Sí. No sé por qué la iglesia los puso juntitos, ¿verdad? Quizá fueron muy amigos cuando eran apóstoles de Jesús, ¿verdad? Pero eso no lo dice la historia, yo me la estoy inventando, por eso los pusieron juntos. Ahora vamos a ir a hablar, padre, de lo que es Santiago el apóstol. Hay que aclarar primeramente que en los apóstoles de Jesús había dos Santiagos, sí. Pero vamos a hablar del Santiago, ¿qué? Santiago el menor. Santiago el menor. ¿Por qué el menor, padre? Para distinguir y que la gente sepa, porque está Santiago el menor, de quien vamos a hablar, y está Santiago el hermano de Juan. Sí, así es. La distinción es de menor y mayor, es solamente eso, valga la redundancia, solamente para hacer una distinción. No tiene nada que ver como que si de categoría o que si era más importante uno que el otro, no. Dentro del grupo de Jesús tenían la misma importancia como apóstoles, tenían el mismo reconocimiento. Simplemente, ¿verdad? La iglesia los distingue, ¿verdad? Uno Santiago el menor, Santiago el mayor. También dicen que hace un poquito de referencia a uno era mayor de edad, otro era menor de edad. Era un poquito la referencia que hacen, pero no tiene nada que ver como que si era uno más importante en el grupo que otro. ¿Quién era mayor, el hermano de Juan o el hermano de Juan era mayor? Sí. Y este era el más pequeñito. Pues, por eso también le llaman así en esa distinción, ¿verdad? Es lo que dicen más o menos, la tradición, ¿verdad? Nos dice eso, que era más o menos, por eso se le llamaba. ¿De dónde viene Santiago, padre? Santiago dice que era originario de Caná de Galilea, ¿verdad? Sus padres era Alfeo, ¿verdad? Y su madre una de las Marías, ¿verdad? También que había de las que seguían también a Jesús, ¿verdad? Y que tenían alguna relación familiar con el mismo Jesús nuestro Señor. Que eran familiares, ¿verdad? Sí. Que esas primos cercanos o primos, y recordando esto que necesitamos clarificar, porque a veces nuestra iglesia es atacada, que dice que Jesús tenía más hermanos. ¿Cómo lo dijiste, padre, para volverlo a escuchar? Antes, cuando eran primos de primer grado, ¿se decían hermanos sí, o familiares? Cuando eran familiares cercanos, o incluso a veces también se utilizaba para la gente que eran de la misma, digamos, del mismo poblado, se decía, ¿verdad? La palabra hermano, ¿verdad? Pero sobre todo hacía más referencia a un familiar muy cercano. O sea, no tenían ahora como nosotros tenemos que si primo segundo, si primo tercero, no, para ellos simplemente era somos familia, somos hermanos. Sí, entonces Jesús era pariente de Santiago menor. Pues vamos a continuar hablando, padre, de este gran apóstol que la verdad me conmueve mucho su vida, pero lo vamos a hacer después de una pausa. Ustedes no se vayan, por favorcito, y ya vamos a regresar. Santiago apóstol, padre.
Qué fama, ¿verdad? No sabemos mucho tampoco, ¿verdad?, sobre su niñez. No sabemos, bueno, sí que fue familiar de Jesús, pero cómo fue su adolescencia. Me imagino que inquieto como cualquier otro niño de su edad, pero tampoco encontramos cómo lo llama Jesús, ¿verdad? En dónde, pero imagino que también fue pescador y que estuvo por ahí en el mar de Galilea y bueno, escuchó de Jesús y Jesús lo llama por su nombre para que sea su apóstol. No solamente su discípulo, Padre, sino también que sea el apóstol. Y me imagino que ya lo habíamos mencionado, que era un gran privilegio escuchar tu nombre por la boca de Jesús. Ven y sígueme. Me imagino que ellos se sintieron con tanta alegría. Tú lo decías muy bonito anteriormente. Qué bonito era, ¿verdad?, que un maestro escogiera a su discípulo y no era la tradición antigua, ahora es diferente. Pero Santiago sabemos que fue un hombre santísimo, santísimo que fue muy santo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, dio un gran ejemplo a todos los demás. Es discípulo de Jesús. ¿Cómo se destaca? ¿Por su discipulado, por su apostolado? Sí, sabemos, ¿verdad?, por lo poco que se menciona, se menciona un par de veces su nombre en las Escrituras, en la lista, ¿verdad?, de los apóstoles, y luego también, ¿verdad?, lo va a mencionar San Pablo, ¿verdad?, de que cuando se habla del Concilio de Jerusalén, se menciona que él estaba ahí, que la tradición dice que este concilio, esta primera reunión de todos los apóstoles fue en su casa. Eso es lo que se dice, y además también, ¿verdad?, que ya empezaba a tener él esa fama, ¿verdad?, de hombre santo, ¿verdad?, como tú dices, la gente lo reconocía. O sea, no es solamente las palabras que predicaba, sino su misma vida ya era un reflejo, ¿verdad?, de la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces, incluso pues sí, la gente, ¿verdad?, le atribuyen también el milagros, ¿verdad?, y muchas situaciones donde él, ¿verdad?, manifestaba el poder del Señor, ¿verdad?, a través de lo que él hacía, ¿verdad? Entonces, incluso pues esa carta tan bonita, ¿verdad?, que escribió a todos los cristianos. Me gusta mucho, Padre, donde San Pablo narra o dice, después de mi conversión, subí a Jerusalén a buscar a los apóstoles. No encontré a nadie más que a Santiago, que estaba en Jerusalén. ¿Fue obispo de Jerusalén, Santiago? Sí, ya también dice, ¿verdad?, la atención, que él fue el que se quedó a cargo de esta comunidad de Jerusalén. Recordemos que los demás discípulos y apóstoles empezaron a dispersar y casi nadie quedó de los apóstoles. Él fue el único de los que permaneció ahí, que nunca salió de Jerusalén, sino que él permaneció allí y él fue el que evangelizó a la comunidad de Jerusalén. Yo imagino también algo de lo más difícil, porque pues ahí estaba la mayor resistencia hacia el cristianismo. Hacia el cristianismo, ¿no? Pero lo hizo también porque sabemos por la historia que por él muchos ahí en Jerusalén, judíos, empezaron a convertirse al cristianismo por el ejemplo que él estaba dando de santidad. Le llamaban el que intercede por el pueblo. Dicen que se la pasaba mucho tiempo rezando de rodillas y le decían el intercedor del pueblo. Dicen, Padre, que tanto era el estar pidiendo, orando a Dios por el pueblo y por los pecados del pueblo, que le salieron llagas en sus rodillas. Imagínate, Padre, para llegar a ese punto de que le salgan llagas a sus rodillas, pues me imagino que era mucho tiempo el que pasaba de rodillas, ¿no crees? Sí, yo creo, imagínate, pasa unos 10, 15 minutos y ya está uno ahí con la molestia en las rodillas. Imagínate el tiempo que tenía que haber pasado él orando para que llegara a pasarle esto, de las llagas, que sí que era mucho el sacrificio y mucho, él sentía, ¿verdad?, que había mucho de qué pedirle perdón a Dios por los pecados del pueblo judío, ¿verdad? Pero fíjate cómo la gente lo reconocía, cómo la gente decía de él, el que nunca ha cometido pecado. Fíjate, para que la gente se atreva a decir eso de Santiago, el que nunca ha cometido pecado, el que no ha comido carnes impuras, el que no ha tomado alcohol, el que siempre está en la presencia de Dios. ¿Te imaginas qué hermoso que la gente vea en eso, en él, esa santidad y esa entrega de él, de su vida para Dios y sobre todo para el pueblo, porque estaba intercediendo por el pueblo?
Sí, a veces nos preocupamos mucho, ¿no? por la predicación, ¿verdad? A veces, claro que tenemos que hacerlo, pero a veces se nos olvida que, pues, cuando la gente nos ve orando, tiene más fuerza eso, ¿verdad? Dice más a veces que muchas cosas que nosotros podemos predicar, ¿verdad? Yo creo que a veces más el ejemplo que demos, ¿verdad? De humildad, de oración, de sacrificio, a veces eso convierte más a la gente, ¿verdad? que nuestras propias predicaciones. Claro que son importantes las predicaciones, pero si esas van acompañadas de nuestro mismo ejemplo, pues es más efectivo todavía, ¿verdad? Como dicen, las palabras se las puede llevar el viento, pero los hechos, los ejemplos, ¿verdad?, arrastran al ser humano. Y qué bonito es como Él, que dio un gran ejemplo de santidad, de entrega a nuestro Señor Jesucristo. Padre, pues para Él no le fue difícil llevar esa vida austera, esa vida de oración, porque parece incomodar una vez más, pareció incomodar a varios jefes de Jerusalén, a varias personas que estaban ahí, que les incomodó como Él estaba tan entregado al servicio de Dios y al servicio de los demás. ¿Cuál fue uno de esos obstáculos que tuvo en su misión o en su evangelización ahí en esa ciudad de Jerusalén? Sí, fueron las mismas autoridades judías, ¿verdad? Y sí lo respetaban, pero también, ¿verdad?, ellos veían la influencia que tenía sobre todo el pueblo. Incluso llegaron a pedirle, ¿verdad? Oye, pues tú diles, ¿verdad? Diles tú con esa influencia que tienes que Jesús no es el verdadero, el Mesías, ¿verdad? ¿No se te hace eso interesante, Padre? Sí. Cómo querían usar su poder de conocimiento o de convencimiento para la gente y le decían lo que tenía que hacer. Ve y diles. Y le estaban mandando, ve y diles que Jesús no es el Salvador, que no es el Mesías. Ve y diles. Y dicen que sí, como lo acabas de decir, se presenta y les dice, el que quiera salvarse, les cambia todo el contexto. El que quiera salvarse y quiera vivir en la vida de Jesús, síganlo. Él vino para dar vida a ustedes. Qué bonito, ¿verdad? Y dicen que los judíos se llenaron de ira, imagínate. Sí, sí, pues claro que se vuelve a repetir, ¿no?, lo que sucedió con algunos otros de los discípulos y de los apóstoles, ¿verdad? Esto pues enfureció tanto que pues ya determinaron matarlo, ¿verdad? Sin que lo arrojaron desde uno de las parte alta también, ¿verdad?, del templo, pero que no murió en ese momento, sino que se levantó, ¿verdad?, y siguió otra vez, ¿verdad?, predicando, hasta que dice que lo lapidaron, ¿verdad?, lo murió apedreado. Ay, pobrecito. Pues que descanse en paz, ¿verdad? Pues qué grandes ejemplos, Padre, de estos apóstoles. Ojalá que Dios nos ayude para que aumente nuestra fe. Oye, Padre, pues una vez más, agradecidísimo por tu presencia en este programa. Que Dios te haga un santo, Padre. Gracias, Padre. Y bueno, que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de estos grandes apóstoles. Y ustedes por acompañarnos. Que Dios, que les ama, les bendiga, les proteja de todo mal y de todo peligro. Y nos vemos la próxima vez aquí en su programa El Tesoro de la Fe. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.